Bien, buenas noches con todas y con todos. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este tercer seminario sobre la filosofía moral de Kant. Estamos estudiando la segunda parte del segundo capítulo de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Nos habíamos quedado en, ¿cómo se llama? En la fórmula de la humanidad que habíamos leído, si bien tengo buena memoria, los 4 ejemplos que coloca Kant. ¿No es cierto? Habíamos quedado en eso, ¿no? Ujú, sí, Entonces, estábamos por entrar a la tercera. por el tercer ejemplo, No, estábamos por entrar a la tercera fórmula. ya. Bien, entonces, no sé si Inés te animas a leer en, ah, en 431, comenzando el párrafo donde dice, este principio de la humanidad. En la página 143, 142. Ya. Este principio, ¿no? Ya. Este principio de la humanidad y de cualquier ser racional en general, como fin en sí mismo, que supone la máxima condición restrictiva de la libertad de las acciones de cada hombre, no está tomado de la experiencia. Uno, por causa de su universalidad, puesto que abarca a todos los seres racionales en general, y ser esto algo que ninguna experiencia alcanza a determinar. Dos, porque en ese principio la humanidad no es representada subjetivamente como fin de los hombres, esto es, como un objeto que no se fije realmente de suyo como fin, sino como fin objetivo que, cuales fueren los fines que queramos, debe constituir en cuanto ley, la suprema condición restrictiva de cualquier fin subjetivo, teniendo que provenir, por lo tanto, de... Se fue. Se fue su conexión un minuto. ¿Me escuchan? No sé, Sí, Sí, se salió. sí. sí. De repente, si puedes retomar desde 2. Ya. Dos, porque en ese principio la humanidad no es representada subjetivamente como fin de los hombres, esto es, como un objeto que uno se fije realmente de suyo como fin, sino como fin objetivo que, cuales fueran los fines que queramos, debe constituir en cuanto ley la suprema condición restrictiva de cualquier fin subjetivo, teniendo que provenir, por lo tanto, de la razón pura. El fundamento de toda legislación práctica se halla objetivamente en la regla y la forma de la universalidad que la capacita para ser una ley. ¿Acaso una ley de la naturaleza, según el primer principio, pero se halla subjetivamente en el fin, según el primer principio? Pero el sujeto de todos los fines es Ahí hay cualquier una ser cosa, racional. Inés, ahí hay una cosa que ahí dice, según el primer principio, y después de fin, repite según el primer principio. A Inés, Sí, me voy a conectar al Wi-Fi, estaba con los datos, creo que ese es el problema. ya. A ver, un momento. ¿Cuáles había ahí? Listo, continuemos entonces. Ya. El fundamento de toda legislación práctica se halla objetivamente en la regla y la forma de la universalidad que la capacita para hacer una ley. Entre comillas, entre paréntesis, perdón, acaso una ley de la naturaleza, según el primer principio, pero se halla subjetivamente en el fin. Pero el sujeto de todos los fines es cualquier ser racional como fin en sí mismo, con arreglo al segundo principio. De aquí se sigue ahora el tercer principio práctico de la voluntad, como suprema condición de la concordancia de la voluntad con la razón práctica universal. La idea de la voluntad
de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente. Ujú. Bueno, ahí nomás vamos a comentar algunas cosas de acá. Digamos, primero aparece la idea de la humanidad como un fin en sí mismo, y esa idea de humanidad no es empírica, digamos, sino es la universalidad de los seres racionales. No, esa es cómo se llama. Esa es una idea. Y la segunda característica de esta parte que coloca él es que es, ¿cómo se llama? De acuerdo al primer principio, es decir, al principio de la ley universal, el esa ley es una ley objetiva. Y desde el punto de vista del segundo principio, el fin es subjetivo. Es decir, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? Considera al sujeto como fin en sí mismo y no, ¿cómo se llama? Y hace la diferencia entre sujetos que son fines en sí mismos y fines que son, ¿cómo se llama? Que no son absolutos, sino que son relativos, ¿no? Ujú. Esa es la gran diferencia que hace. Y después pasa al tercer principio, que es la voluntad de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente. Este tercer principio es conocido como la fórmula de la autonomía. Sí, Sí, esa es la tercera fórmula. Em, Aquí hay dos partes, o sea, digamos, una cosa que quisiera recordar es lo que habíamos conversado en la última sesión, esta idea de que em, la humanidad no tiene que ver con una, digamos, con la dimensión que podríamos llamar pues vital, ¿no? En la persona, no es la persona humana. A eso, o sea, digamos, cuando Kant habla de la humanidad, no se refiere como tal al género humano, sino que se refiere en particular a la capacidad racional. Es decir, en otras palabras, la capacidad racional es lo que nos define, ¿no? Como miembros, esto es una expresión muy bonita de Korsgaard, ¿no? Ella dice como miembros del partido de la humanidad, ¿no? Eh, a eso se refiere Kant con humanidad. Estas dos divisiones, la primera y la segunda que hace aquí en este párrafo, se refiere por un lado a la forma, nuevamente retomando la primera formulación, y por eso dice, ¿no? El fundamento de toda legislación práctica se halla objetivamente en la regla, eso es decir, su universalidad ha de localizarse ahí en la regla, porque la regla es formal, universal, y subjetivamente en el fin. Pero este subjetivamente no significa que digamos, que la humanidad sea un fin más entre los diferentes fines que uno se proponga o que pueda proponerse, sino más bien es y habría que pensarlo así, ¿no? Es la condición de posibilidad de que yo me pueda representar fines. Y por eso es que no debo valorar, en principio, a la humanidad dentro de mí y dentro de cualquier otro, ¿no? Debe tener el mismo valor, ¿no? O un valor objetivo, ¿no? Fuera de todos los fines relativos. Más adelante, él va a jugar con esta idea, ¿no?
hay 3 como determinaciones en el imperativo categórico y cada fórmula da cuenta de una de ellas. La primera determinación es la forma del imperativo. La segunda determinación, que es la segunda formulación del imperativo, es su materia. Y en tercer lugar está la conjunción sistemática de toda la legislación, que sería, o de toda la legislación moral, que sería la idea del reino de los fines en la tercera forma, ¿no? Pero es un poco esta la distinción la que está repasando aquí, ¿no? Sí, eso me parece que basta para esta parte, ¿no? En el caso de la materia, se trata de la materia a la que se aplica, digamos, la forma, ¿no? Que es una forma que se aplica a una materia, digamos. Y la materia a la que se aplica es la humanidad. Pero la humanidad es, como muy bien ha recordado Ronald, es la capacidad racional en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Por eso, esa humanidad, esa capacidad racional, la compartimos es universal y la compartimos con seres no humanos, Con todos los seres racionales, con todos los seres precisamente. racionales. Sí. Esa es la idea, ¿no? En ese punto, a mí me parece que, claro, porque normalmente uno piensa que Kant está como dentro de esta estela de antropocentrismo, ¿no? Es decir, hacer del ser humano como la cúspide de la cultura y por tanto todo lo demás tiene que estar como subordinado ¿no? a la prioridad del ser humano. Pero en ese sentido, Kant no es antropocéntrico, ¿no? Porque no es la persona humana lo que tiene mayor valor. Logocéntrico, es decir, es, ¿cómo se llama? Exactamente. Lo que tiene mayor valor es la capacidad racional, ¿no? Sí, sí. Y aquí aparece entonces una figura metafísica, digamos, esa capacidad racional es una entidad metafísica, claro, crítica, ¿no? La primera Sí, formulación, ¿cómo se llama? Claro, en la segunda formulación aparece justamente esta figura metafísica, digamos, la humanidad como capacidad racional, ¿no? Ahora, ¿por qué habla de la humanidad, digamos? Porque está diciendo que esa capacidad racional se encuentra en el ser humano y por un lado quiere resaltar eso, pero quiere resaltar también que no es exclusiva del ser humano, ¿no? que no es exclusiva del ser humano y que también es potencialmente desarrollable a lo largo de una vida, pero a lo largo de una historia. Ujú. Entonces, ahí está, o sea, digamos, ya Kant está poniendo cosas de su propia filosofía de la historia, ¿no? Porque eso es una cosa que aparece con más claridad en otros textos. Eh, es decir, la idea de la moralidad es una cosa que tiene un desarrollo histórico que Kant considera básicamente no interrumpible, ¿no? Es decir, es como avanza, ¿no? Hay una cierta teleología ahí, y eso es otro tema, pero es interesante ver que aquí también hay eso, ¿no? Es decir, no es simplemente una facultad humana, sino que, como dice Sandro, hay una metafísica particular en Kant, no en este asunto de la razón. Este, sí, eso, bueno, da para más, ¿no? Eso aparece en varios textos, especialmente, ¿cómo se llama? En Idea de una historia universal, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Dice, claro, la capacidad moral en el ser humano se desarrolla en la historia, digamos, históricamente. Poco a poco se va desarrollando, digamos. Allí aparece esa idea central, ¿no? Digamos, en todas las elementos germinales
puestos en la naturaleza están destinados a desarrollarse plenamente en algún momento, Mm, ¿no? A lo largo, en las plantas y en los animales se desarrollan en un individuo. El ser humano se desarrolla en la especie. Entonces, mm, la capacidad racional se desarrolla en el transcurso de la historia de la especie humana. mm. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, esta idea metafísica, digamos, en acción con fuerza, digamos, no solamente atravesando la filosofía moral, sino también la filosofía, ¿cómo se llama?, de la historia que tiene Kant. Pero eso es interesante porque eso es bien compatible con nuestra concepción bastante contemporánea acerca del progreso de o de nuestras concepciones éticas, ¿no? O sea, nosotros somos bastante, digamos, conscientes de que las determinaciones morales cambian históricamente. O sea, nos volvemos más exigentes, quiero decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro, el acoso sexual hace 40, 60 años ni siquiera era tematizado, pues, ¿no? Hoy en día hay mucha conciencia sobre eso, se debate mucho, pero además hay determinaciones hasta jurídicas, ¿no? Entonces nosotros somos muy conscientes de esa historicidad. Y para Kant, eso es bien interesante, porque a pesar de que él es un filósofo del siglo XVIII, él lo que está diciéndonos es que la moral es parte de esa cultura, ¿no? Que se despliega. O sea, es la razón desplegándose. Entonces, no es que la moralidad sea una cosa estática, ¿no? Sí, es cierto que podemos tener determinaciones, ciertas determinaciones morales universales, pero eso no impide que en el campo de la virtud o en el campo del derecho, la cosa quede fija, pues, ¿no? Fijada, estática, ¿no? De hecho, casi todos los deberes que uno puede extraer con el imperativo categórico son deberes de no hacer, o sea, son deberes negativos. eh, ¿No? Los meritorios son los positivos, pero además ahí hay una ambigüedad en el concepto. Pero esa parte me parece que sí ha sobrevivido bien, digamos, ¿no? El paso del tiempo. O sea, ese complemento entre la filosofía de la historia y la filosofía moral de Kant todavía resiste, ¿no? Porque ahí hay un carácter progresivo. Claro, sí hay una cosa interesante allí, ¿no? Porque un momento entre los 80 y los 90 que, digamos, hubo un boom del posmodernismo, ¿no? Mm, Se pensó cómo se llama, y hubo una arremetida de la antropología cultural y del relativismo cultural. Pero ese momento tuvo, digamos, tuvo solo su cuarto de hora. No fue tan, claro, sigue estando presente en algunos sectores, pero en la cultura global, conforme se va desarrollando, digamos, la globalización y todo lo demás, ya hay cierto tipo de prácticas que son muy mal vistas, mm, completamente injustas o inmorales. Por ejemplo, qué sé yo, que le den un golpe de estado al presidente para sacarlo del poder. Eso es claro, sí. algo inaudito, digamos. Antes era, ¿cómo se llama? Moneda corriente. El golpe de estado era la fórmula que tenía el Perú para resolver una crisis política. Cambio ahora sería, ¿cómo se llama? Muy mal visto a nivel global. Mm, Los derechos humanos, el tema de los derechos de la mujer, ¿cómo se llama?
los derechos de las minorías sexuales, etc. El rechazo al castigo físico, por ejemplo. Mm, Es todo eso. Y Kant señala que en su filosofía de la historia es que todo ese progreso tiene que ver con el intercambio comercial. mm, Es decir, el intercambio comercial dinamiza los procesos morales. mm, Y ese, ¿cómo se llama? Ese es un punto que Kant lo veía con mucha claridad, digamos. mm, Eso aparece en Idea de Historia Universal, está en La Paz Perpetua también, y en muchos textos de filosofía de la historia y de filosofía política. Entonces ese es mientras más intercambio, hay mayor, ¿cómo se llama? Mayor avance de la razón, digamos, en cierto modo. Sí, Abigail. Activado ya. Profesor, una consulta. ¿Podríamos pensar en una forma de pensar la moral para Kant como Popper plantea la ciencia, por ejemplo, una cuestión tipo progresiva que vamos observando y dándonos cuenta estas cosas sí y estas no, y eso genera una evolución en lo moral, pero que hay ciertos principios fundacionales que se mantienen siempre o no es el caso? Ya, bueno, es un poco complicado, digamos, mirar a Kant en comparación a Popper, digamos. Porque para Popper lo que hay es, ¿cómo se llama? Hay un principio básico que es el de la falseación, ¿no? En Kant no hay algo así, digamos. Lo que hay simplemente es una metafísica de la razón como desplegándose históricamente, que Popper no abrazaría, digamos. mm, Popper más bien proviene de una tradición diferente, de una tradición más empirista. Es a través, digamos, y por lo tanto antimetafísica, es a través del ensayo y error que ¿cómo se llama? Que una teoría es falseable y así se mm, avanza. Conforme claro. se va avanzando, digamos, Ya. vamos teniendo mejores teorías conforme se van falseando de las teorías que tenemos disponibles, ¿no? Mm, Pero en Kant Profesor. no se trata de eso. Se trata Ah, de una especie de ¿cómo se llama? De despliegue de la razón en la vida, en el mundo, en las relaciones humanas, a través del trato cada vez más amplio. Y inclusive hay un momento en el cual Kant dice que la guerra es un elemento importante en ese despliegue, porque la guerra es lo que hace que los pueblos se expandan por el mundo. mm, La forma esférica de la Tierra. En un momento ya tenemos que ir teniendo tratos cada vez más civilizados, para decirlo de alguna forma. profesor, Sí, pero ¿cómo funcionaría entonces esta, no sé si puedo decir evolución de las razones para hacer ciertas cosas y otras no? O es por el que nos vamos dando cuenta por este intercambio entonces entre personas y
y la globalización misma, me pongo a pensar, trayéndolo un poco hacia este espacio donde estamos, ¿no? Que nos permite, por medio de por sí, de utilizar la razón, encontrar buenas razones para no hacer ciertas cosas que antes hacíamos. Porque si no es ensayo y error y no está funcionando así, entonces puede ser, no sé cuál es el mecanismo que podría generar que algo así como una evolución en la moral tal vez pueda existir, o realmente eso no es el caso, no existe. Bueno, lo que hay es una capacidad que se va desplegando, ¿no? Esa es la idea. Esa capacidad se despliega poco a poco, comenzando a captar distinciones. Entonces, la capacidad que tiene el ser humano de captar distinciones, captar la distinción del color verde y el color rojo, por ejemplo, es como se llama, coloca en funcionamiento, por ejemplo, el despliegue del desarrollo de la razón. Entonces, a través del intercambio con otros también se produce lo mismo. Lo que pasa es que en Popper no solamente aparece la idea del ensayo y el error. Cuando tú te comprometes con esa idea, te comprometes con la idea de falsación de Popper. Y en Kant no hay algo así como, ¿cómo se llama? Una teoría falsacionista. Lo que hay en Kant más bien es una teoría metafísica de la razón que se despliega en la historia, que no está en Popper. Es decir, en Popper, la teoría falsacionista y la teoría del ensayo y el error es antimetafísica. En cambio, la teoría de Kant es metafísica. Es metafísica crítica, pero es metafísica. Esa es la diferencia. Sí, claro, no puedes atribuirle ese método a la teoría moral, el método de la falsación, ¿no? O de la verificación. ¿Cómo verificaríamos una teoría moral? ¿No? La única cosa que se me ocurre es argumentando, pero la argumentación te sirve hasta cierto punto, ¿no? Y precisamente es esta cosa de la razón para Kant tiene una naturaleza que es un poco ambigua. Hay que decir también eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Kant cree que el despliegue de la razón se produce siempre por esta publicidad que tiene, ¿no? Como característica la razón, ¿no? En el espacio público, uno puede solventar con buenas razones cualquier tema, ¿no? Y en tanto uno se dirige hacia el espacio público, uno puede hacer uso público de su razón, dice Kant, ¿no? Y ese ejercicio además es un ejercicio no solitario. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, Kant no está pensando la razón como una facultad privada, no está pensando que el individuo es aquel que somete la razón, es aquel que la tiene. Está pensando la razón más bien como una relación en la que entramos, por ejemplo, cuando dirigimos algún comentario, alguna carta, ¿no? Al periódico, o cuando hacemos una presentación o una disertación, ¿no? Cuando, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay un carácter como muy de público político que tiene la razón para Kant ¿no? En ese aspecto. Y Kant dice, claro, en otros textos llega a decir cosas como que ni siquiera podríamos pensar
si no pudiéramos dialogar libremente con otros. Entonces, en verdad, la razón no es como una determinada concepción general de la vida, sino es como una actividad, ¿no? Entonces, a eso se refiere Kant cuando habla de esta razón que se despliega, ¿no? Se refiere a, uno puede pensar, pues, en las diferentes instancias, por ejemplo, que hoy día tenemos para ventilar asuntos, ¿no? Es decir, o sea, fíjense en la cantidad de instituciones que tenemos jurídicas que no existían, pues, hace tan solo un siglo, ¿no? La doble instancia, ¿no? el derecho del juez competente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además tenemos, por ejemplo, en las instituciones académicas, cuando tú presentas un artículo, una revista, tienes una evaluación por pares, que es una evaluación ciega, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son relaciones, ¿no? En donde se supone que ha cristalizado ese tipo de relación que es en la que está pensando Kant por razón, ¿no? Y claro, Kant es consciente de que todo esto está pasando también en su siglo. Me parece que también hay por ahí una manera de entender a qué se refiere Kant, ¿no? O sea, a lo que quiero ir es, no solo se trata de determinaciones morales fijas, ¿no? No es solamente que hoy en día, por ejemplo, es inaceptable el acoso sexual. Eso también, pero a lo que me refiero es son relaciones, son maneras de relacionarnos, ¿no? Pero no sé qué piensas de eso, Sam. Bueno, Kant ve eso como claro, en ese desarrollo de la razón, de la actividad de la razón, se logra concretar plenamente en el siglo de la Ilustración, Mm, ¿no? Entonces, en el siglo de la Ilustración ya para Kant queda claro que no hay marcha atrás, digamos. mm, Es su siglo, digamos, y todo, digamos, toda autoridad tiene que someterse a la crítica, digamos. Tiene claro. que poder dar razones, digamos. Tiene que poder dar razones. Eso significa someter a una autoridad a la crítica, es decir, nadie puede decir autoritariamente que, ¿cómo se llama?, que tiene la razón y que no puede darla. Tiene que dar razones de sus acciones. Bien, entonces pero la Ilustración no es simplemente un punto de llegada, sino, ¿cómo se llama?, es la apertura a un mundo de relaciones que va avanzando. Mm, Es decir, la Ilustración no es un punto de llegada de un mundo ilustrado, digamos. El mundo ilustrado es un telos infinito, mm, una meta, digamos, siempre hay una exigencia de perfeccionamiento en el proceso de ilustración. Y dice Kant, bueno, en ese estamos, con la configuración de estados republicanos, con la división de poderes y cosas por el estilo. claro. Él lo dice, por ejemplo, a propósito del derecho, ¿no? También, del derecho internacional, también, que hay Claro, como conquistas, ¿no? el Determinaciones derecho de gentes y cómo se llama el derecho como cosmopolita, digamos, como son conquistas que se van logrando históricamente, pero son concreciones de esa actividad de la razón. de la razón, claro. Para Kant, la razón no es, no es solamente una facultad como una cosa, digamos, sino que es una facultad completamente activa, Mm, es pura actividad.
y actividad completamente, es pura actividad y libre actividad. Mm, ¿Y en qué consiste esa actividad? En cómo se llama, en ir desplegándose a través de la práctica de darse y recibir razones. Esa práctica hace que esa actividad se despliegue y se despliegue también paulatinamente, la razón en el mundo y en la historia. Que por eso al principio resolvíamos diferencias a través de la guerra y poco a poco vamos, ¿cómo se llama?, consolidando estados republicanos que entran en, ¿cómo se llama?, en tratados de paz que se renuevan, que son renovables permanentemente. No significa que, ¿cómo se llama?, que de pronto no vaya a estallar una guerra, como por ejemplo la de Ucrania, mm. pero ¿cómo se llama?, pero poco a poco se va renovando. Entonces, Kant tiene una mirada, digamos, macro de la historia humana. Y en esa mirada macro, el momento del siglo XVIII, que es la Ilustración, es un punto importante, es decir, es la consolidación de una conquista importante. Eso a mí me parece bien interesante a propósito de Hegel, ¿no? Que es el otro gran modelo de teleología o de filosofía de la historia, Esa del talla. idealismo, ¿no? Ujú. Porque a mí me parece que Kant es mucho más compatible con el falibilismo contemporáneo, ¿no? Es decir, no nos está diciendo de que la razón o la libertad está como encarnada, ¿no?, en instituciones, es decir, que son como el momento de la eticidad, digamos, ¿no? El momento en el que hay como esta reconciliación entre el individuo y su mundo, ¿no? Social. Este, que eso es verdad, son palabras muy gruesas, ¿no? Sino que es como una cosa, es una posibilidad, pero es una posibilidad que se puede revertir, porque claro, ¿no? Esa es una dialéctica histórica en la que estamos permanentemente. Entonces, a mí me parece que en el fondo lo que Kant nos dice es, claro, la razón tiene muy buenas chances de avanzar en el mundo, pero no es un proceso automático, no es que haya algo que, ¿no? No es necesariamente una fuerza histórica que empuja a la humanidad en un único sentido, sino que en verdad, vistas las cosas, parece que hay muy buenas chances para pensar, pues, que, ¿no?, que la razón sí se realiza. Eh, y por eso me parece que sobrevive bien. Los pragmatistas contemporáneos se ven todavía en Kant, ¿no? No quiero decir que no en Hegel, pero me refiero a que esa parte de Hegel eh, es un poco muy difícil de ayornar, pues, ¿no? Yo creo que hay muchos hegelianos contemporáneos como Honneth, por ejemplo, que prefieren prescindir de, ¿no?, de cómo es que Hegel casa al Estado con este último momento de la eticidad, ¿no? Quieren olvidarse que Hegel ha dicho eso. Y claro, y quedarse con otras cosas, pues, ¿no?, que pueden ser más interesantes, pero en Kant, por ejemplo, no hay ese problema, porque Kant nunca se pone tan afirmativo, ¿no? Claro, es que, a ver, ¿cómo se llama? Para agarrar el punto, digamos, por los cuernos, podríamos decir, ¿no? El toro por los cuernos. Eh, Hegel finalmente lo que hace es articula una dialéctica de la historia.
¿no? Y ese desarrollo dialéctico siempre tiene una especie de superación y hay tesis, antítesis y superación de la contradicción. Pero siempre hay una superación hasta que se llega al espíritu absoluto, digamos. Mm, Entonces, la dialéctica siempre es superada, digamos, siempre termina habiendo una especie de momento en el que ambas partes antitéticas llegan a un momento de conciliación. sí, sí. En cambio, en Kant hay una dialéctica completamente diferente. En Kant la dialéctica es la permanente tensión entre las dos posiciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de la tercera antinomia, en la crítica de la razón pura, que afirma la libertad y la causalidad al mismo tiempo. Ah, Ambas, claro. Sí. ambas posiciones son irreductibles, ni no hay forma de, ¿cómo se llama?, de síntesis. No hay Mm, ninguna síntesis, de tal forma que cuando Kant, haciendo el giro crítico, coloca libertad y, ¿cómo se llama?, y causalidad en el ser humano, la coloca siempre de manera antitética. El ser mm, humano, en tanto que su naturaleza está sujeta a causas anteriores, al mundo de la naturaleza de la causalidad. Y en tanto ser racional está conectado con la libertad. mm. Pero no hay, ¿cómo se llama? No hay una síntesis, sino que hay una tensión permanente. Entonces, esa tensión permanente sobrevive también en la historia, Mm, sobrevive también en la teoría política de Kant, la filosofía de la historia y la filosofía política, no solamente la moral. Y esa es, ¿cómo se llama? Esa es la... Y eso, ¿cómo se llama? Digamos, mirar las cosas desde ese punto de vista es mucho más rendidor, en cierto modo, porque permite justamente dar cuenta de los posibles retrocesos, mm. o ¿cómo se llama? O de las tensiones que hay. Sí, Entonces, ¿cómo eso a se mí llama? me parece muy, muy interesante. Claro, entonces no hay estado, no hay estado, ¿cómo se llama? Que sea el culmen de la resolución de todas las tensiones sociales. Claro. Sí. Por eso, ¿cómo se llama? Los kantianos contemporáneos no tienen por qué abandonar nada de Kant Mm. en ese sentido. Pero además es interesante, solamente quería añadir Claro, que, por ejemplo, Korsgaard se aprovecha de eso en su análisis de la responsabilidad. Yo ya nos estamos abriendo por otros temas, pero solamente quería comentarlo porque me parece muy interesante. Ella dice, claro, en el fenómeno de la responsabilidad, que es básicamente un fenómeno en el que nos atribuimos responsabilidad. O sea, la responsabilidad no es un hecho, es un fenómeno, es una especie de actitud práctica. Yo puedo, y de hecho es lo que hago cuando atribuyo responsabilidad, yo te hago responsable, pero también puedo dejar de hacerte responsable porque pertenece a ese dominio práctico. Entonces, es muy interesante porque dice, por ejemplo, hay momentos en donde las personas deciden no atribuir ninguna responsabilidad a otra y la someten al dominio entero de la causalidad.
Entonces, claro, esa persona no ha sido pues, culpable de ninguno de sus actos. Y hay momentos en que hacemos eso. De hecho, por ejemplo, nuestro tratamiento legal de los menores de edad es eso. Mm. Los consideramos, ¿no? Que no tienen la capacidad, Claro, inimputables, ¿no? inimputables. Eso es un fenómeno absolutamente práctico. Eso significa que los estamos tratando como si fueran, ¿no? Como en la misma categoría, perdón la comparación, pero como si fueran animales, ¿no? Es decir, personas que tienen una serie ¿no? Tienen intencionalidad, pero no son responsables legalmente. Y hay momentos en donde la relación personal demanda que yo te atribuya responsabilidad, pero además se exige, ¿no? Moralmente que yo lo haga. Y en ese sentido yo estoy atribuyendo libertad, ¿no? Y la completa autonomía de tus actos. Pero eso es así, es, digamos, es una tensión permanente, ¿no? Em, por eso es que las relaciones prácticas son bien complejas, porque están como atravesadas por esa tensión, ¿no? Que nunca pues se resuelve, ¿no? Sí, Claro. eso. Bien, eso hace que Kant sea un autor mucho más rendidor, ¿no? En términos prácticos, digamos. Claro, práctico se opone a teórico, digamos. Teórico es, ¿cómo se llama? El estudio científico de, ¿cómo se llama? De la geología. Eso es un estudio teórico, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Estudiamos la geología como desde el punto de vista del investigador. Mm, Entramos al mundo práctico desde el punto de vista de la gente, digamos, de los agentes que tomamos decisiones y decidimos mutuamente cómo tratarnos. Es lo que se llama el punto de vista de la explicación de la tercera persona, y eso desde el punto de vista de las razones y mm, de la primera persona. ¿No? Es decir, cuáles son las razones por las cuales trato a una persona eximiéndola de toda responsabilidad. claro, ¿No? Es, sí, porque detrás de la institución hay buenas razones, pues, ¿no? Para no atribuir completa responsabilidad, al menos penal. Entonces, sí, pues, ¿no? Este, pero es bien interesante esa tensión, ese juego. claro, y por ejemplo, uno de los debates que tenemos ahora en el Perú es si debemos atribuirle responsabilidad penal plena a personas menores de 18 años. Claro, o sea, sí, se levantó el tema, ¿no? Se También. levantó el tema, digamos, y cómo se llama, pero allí cómo se llama lo que tiene que esgrimirse son razones, no simplemente la fuerza de los votos, digamos. De aquí hay Mm, una idea adicional, digamos, que para Kant el derecho no lo constituye, no lo determina la fuerza, mm, sino cómo se llama las razones, las mejores razones las que determinan el derecho. Ese es el argumento, ¿no? Para Kant. Sí, Profesor, pero me pongo a pensar en una razón para plantear la idea de que sí estamos siendo un poco, en mi opinión, injustos cuando se hace eso, porque ¿qué pasa con la víctima? La víctima nunca podría, o sus deudos, por ejemplo, si fuera una persona asesinada por un menor, por ejemplo, una persona de 16, 15 años, o ya incluso de 13, que se ha visto casos de ese tipo. ¿Qué pasa con los deudos? ¿Qué les decimos? ¿Has tenido mala suerte? Me parece injusto que un tipo de personas sí puedan alcanzar justicia, un tipo de deudos sí pueden decir, o qué vamos a hacer, esperar a que cumpla
la mayoría de edad para recién juzgarlo, bueno, podría pasar un montón de cosas hasta ese momento. Y yo pienso que tal vez no sea tanto por si realmente tenía la posibilidad o no de razonar en ese momento, sino solo como un acto de justicia hacia los deudos que sí se le debería dar un tipo de sanción, ¿no? Ya, fíjate, en ese asunto hay que tener en claro en qué nivel estamos hablando aquí, ¿ya? Digamos, no estamos aquí para defender una posición u otra. Estamos aquí para decir que la solución del debate tiene que darse por buenas razones. Y no por, ¿cómo se llama? Y no por cuestiones de deseos de revancha o, ¿cómo se llama? O apelando al sentimentalismo. Esa no es una buena razón. Una buena razón es algo que se puede examinar, que se puede seguir y se puede compartir o se puede rechazar. Se puede fundamentar, se puede criticar. Entonces, la sociedad tiene un problema entre manos y lo que dice Kant, la mejor manera de resolver ese problema es a través del intercambio de razones y que venza las mejores razones. Entonces, no estamos aquí discutiendo cuál es la edad para imputarle a alguien un delito como si fuese un mayor de edad y meterlo, ¿cómo se llama?, a Castro. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo más bien cuál es digamos, el procedimiento que debemos de seguir para resolver esa controversia y otras controversias, toda controversia. ¿Estamos bien con eso? Digamos, más allá de, ¿cómo se llama?, de lo Ya. injusto o lo impactante que pueda generar, o el impacto emocional que pueda generar, digamos, cierto tipo de hechos, ¿no? Como por ejemplo también, ¿cómo se llama?, la pena de muerte y cosas por el estilo, digamos, hay razones por las cuales se abolió la pena de muerte. Entonces, el argumento, lo que dice Kant, hay que apuntar ahí, al tejido de las razones. No hay que apuntar a la movilización de los impulsos, porque justamente cuando hacemos eso, tratamos a las personas como si fuesen cosas. Y sabemos, y muy bien podríamos saber qué botones apretar para que la gente termine apoyando tal tipo de decisión en cambio de otra. Pero eso es mera manipulación política. Entonces, claro, es decir, ¿cómo se llama? El que te coloquen en la televisión o en las redes sociales a cada rato menores de edad que cometen crímenes. Eso es manipulación. Es como cuando te colocan a venezolanos robando, digamos. O, ¿cómo se llama? O te repiten la idea de pena de muerte. Es apretar botones psicológicos para que la gente, ¿cómo se llama?, comience a desear cierto tipo ¿cómo se llama?, de legislación. Pero no se está apelando al razonamiento. Ese Kant, Y, ese juego está mal, digamos. Sí. y otra cosa es que, claro, las instituciones legales en general, o sea, no solamente de la mayoría de edad, ¿no?, sino otras, tienen el objetivo de que no conviertan a las personas en un mero objeto de la justicia, pues. Ese es
O sea, esa es la lógica, digamos, ¿no? Porque si tuviéramos que hacer justicia aunque se acabe el mundo, entonces, claro, entonces, para qué tenemos doble instancia? Por ejemplo? Demora mucho doble instancia, ¿no? En una nomás, pues, ¿no? Y que se sentencie rápido, porque aquí los juicios duran mucho. Entonces, si seguimos esa lógica, entonces, claro, empezamos a desmontar el sistema, pues, ¿no? Porque tiene muchos problemas, pues, ¿no? Pero sí, yo puedo comprender la insatisfacción. Hay instituciones legales que, por ejemplo, hoy en día también están como más sometidas a escrutinio porque hay cosas más complejas, realidades más complejas que tiene que solventar. Pero mi impresión es que no para ir para atrás, pues, ¿no? Sino más bien para ser más progresistas en la protección a derechos humanos básicos, ¿no? Claro, y de hecho, mientras una sociedad es más compleja, necesita procedimientos de justicia más complejos. Es Sí, como se llama, esa es la idea, digamos, es decir, no puedes resolver procesos complejos de desacuerdos sociales y políticos con procedimientos de justicia básicos, como la ley del talión, por ejemplo. sí. O sea, todo esto ameritaría un diálogo más exhaustivo, ¿ah? Porque, claro, también hay lo que entendemos como sistematización del sistema jurídico, ¿no? El subsistema jurídico, que es burocratización. Sí, todo eso también pasa, ¿no? Pero por eso me parece que no vamos a resolverlo en esta sesión Ujú. y ya nos alejamos un poco más. Sí. Bien, entonces continuemos con la lectura para avanzar un poco más en nuestro tema. Ujú. Ya. Conforme a este principio, quedan reprobadas todas las máximas que no pueden compadecerse con la propia legislación universal de la voluntad. Así pues, no se trata tan solo de que la voluntad quede sometida a la ley, sino que se somete a ella como autolegisladora y justamente por ello ha de comenzar a considerársela sometida a la ley, entre paréntesis, de la cual ella misma puede considerarse como autora. Ujú. Entonces, la voluntad es colegisladora y es autora, y por eso se somete a la ley, digamos, porque la ley es producida por la voluntad misma, ¿no? Ese es su propia ley, ¿no? Pero es Ujú. una ley racional, digamos. Ujú. Ya. Los imperativos, según ese modo de representación, o sea, la universal legalidad de las acciones afín a un orden natural o la universal preeminencia teleológica de los seres racionales en sí mismos, excluían de su autoridad imperativa cualquier mezcla de algún interés como móvil, justamente porque eran representados como categóricos, pero solo fueron conjeturados como categóricos porque había que asumir tales imperativos si se quería explicar el concepto del deber. Mas merced a ello, no podía demostrarse que hubiera enunciados prácticos que mandaran categóricamente, ni esto es algo que pueda ocurrir tampoco ahora en este apartado. Lo único que sí podía suceder era esto, que la renuncia a todo interés en el querer por mor del deber, como el signo distintivo que diferencia específicamente al imperativo categórico del hipotético, quedara insinuada en el imperativo mismo, mediante alguna determinación intrínseca. Y esto sucedió en la actual tercera fórmula del principio, o sea, en la idea de la voluntad de cada ser racional como voluntad universalmente legisladora. Aunque una voluntad que se halla bajo leyes bien pudiera estar vinculada a esa ley mediante un interés,
cuando pensamos una voluntad semejante, resulta imposible que dependa de interés alguno, en tanto que ella misma es legisladora por encima de todo, pues tal voluntad dependiente todavía precisaría ella misma de otra ley que restringiera el interés de su egoísmo a la condición de una validez como ley universal. Por lo tanto, el principio de toda voluntad humana, como de una voluntad que legisla universalmente a través de todas sus máximas, si fuese aparejado de exactitud, resultaría harto conveniente como imperativo categórico, puesto que a causa de la idea de legislación universal no se fundamenta sobre interés alguno y por lo tanto es el único entre todos los imperativos posibles que puede ser incondicionado. O mejor aún, enunciándolo al revés, si hay un imperativo categórico, entre paréntesis, esto es una ley para cada voluntad de un ser racional, solo puede mandar a hacerlo todo merced a la máxima de su voluntad, como una voluntad que al mismo tiempo pudiera tenerse por objeto a sí misma, como universalmente legisladora, pues solo entonces el principio práctico y el imperativo al que obedece dicha voluntad es incondicionado, habida cuenta de que no puede tener interés alguno como fundamento. Bien, vamos a comentar esta parte, digamos, digamos, después del por lo tanto es donde él ya enuncia, digamos, el principio, ¿no? El principio de toda voluntad humana como una voluntad que legisla universalmente a través de todas sus máximas. Ese es como se llama. Esa es el principio del imperativo categórico. Sería si es que existiese el imperativo categórico, ¿no? Aquí estamos hablando de manera hipotética, digamos, de la existencia del imperativo categórico. Entonces, ¿cómo se llama? No se trata de una voluntad que esté sujeto a interés alguno, sino es una voluntad simplemente que es entendida como universalmente legisladora y se autolegisla a sí misma. Por eso esta tercera ley es la ley de la autolegislación, o más llamada de la autonomía. No es una Claro. voluntad autónoma en el sentido de que es capaz de darse leyes a sí misma, ¿no? Y generar leyes, digamos, universales, ¿sí? Y a través de todas sus máximas del sistema, de un sistema integrado de máximas. Sí, Alison sobre este punto, si no recuerdo mal, comenta que lo que ha hecho Kant aquí es tomar el concepto de una voluntad general de Rousseau y la ha como, ¿no? La ha dispuesto de tal manera que sirva como una especie de dispositivo en el que uno puede entrar, ¿no? Es decir, la idea es tomar a tu determinación, a tu voluntad, como si fuera universalmente legisladora, pues, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Implica que tú no puedes depositar ningún interés personal. Y en ese sentido implica desplazarte hacia ese espacio de completa simetría, ¿no? Porque se supone que tu voluntad tiene que legislar a través de todas sus máximas, además, ¿no? Universalmente. Entonces no cabe admitir pues ninguna, ningún móvil, ¿no? En esa determinación de una voluntad que legisla universalmente. Pero es interesante porque está como tratando de cazar este momento, que es el momento
particular, ¿no? Con este momento general. Es como si pudiéramos acceder a él a través de esta representación, ¿no? Entonces, en la tercera fórmula, lo que hay que someter a consideración, en todo caso, es si nuestra voluntad puede concordar con esta voluntad general, pues, ¿no? Que legisla, ¿no? O que colegisla, ¿no? Eso es bien interesante. Ahora, lo otro es que aquí Kant hace una pequeña nota en el siguiente párrafo a propósito de lo que hemos ganado con esta fórmula en aclaración, ¿no? Es decir, claro, no hemos demostrado que tal imperativo exista, pero dice Kant, lo que sí podía suceder era esto, ¿no? Que la renuncia a todo interés en el querer por mor del deber, como signo distintivo que diferencia específicamente al imperativo categórico del hipotético, quedara insinuada en el imperativo mismo mediante alguna determinación intrínseca, ¿no? Es decir, la propia articulación del imperativo nos ha dado una pista acerca de lo que ella contiene, en cierto modo. Ha quedado, dice Kant, insinuada. Y a esta insinuada se refiere con esta autonomía de la voluntad. Y aquí hay que entender bien por qué es que Kant está pensando que la voluntad se comporta como, en principio como legisladora, pero en segundo lugar como autolegisladora, ¿no? Es decir, no puede ser que el dominio de la razón práctica sea caótica, porque él ya nos ha aclarado en el prólogo, ¿no? Que hay dos tipos de leyes, ¿no? Unas de la naturaleza y otras de la libertad, dice él. Entonces el dominio práctico es legaliforme. La pregunta es, ¿de dónde viene la ley si no está sometida a la causalidad natural? ¿No? Porque en todo caso, cualquier determinación de ese lado, por eso los imperativos categóricos están de ese lado, nos someten a heteronomía, pues, ¿no? Porque cuando yo me determino a saciar mi sed, lo que estoy haciendo es, así como dice el comercial de Sprite, ¿no? Obedece a tu sed. Estoy obedeciendo a la causalidad natural, pues, ¿no? Me estoy sometiendo a una ley que no me he dado yo, porque yo no he determinado esa ley, ¿no? De mi naturaleza. Entonces, ¿de dónde debe venir la ley? Debe venir de mí mismo, pero no de mí mismo en tanto yo empírico, ¿no? Sino tiene que venir de esta determinación general, ¿no? De una voluntad que legisla universalmente. ¿no? De la voluntad racional, ¿no? Sí, entonces ahí queda como conectado estos dos cables de los que hablábamos, ¿no? Claro, ¿quién da la ley en el dominio práctico? Nosotros, pero no, que esto es un error también cuando normalmente se lee acá, ¿no? Que es un error, por ejemplo, que recuerdo que estaba en este texto también en los comentarios a las fuentes de la normatividad, ¿no? Claro, si yo me doy la ley, se supone que yo soy el autor de la ley. ¿Qué cosa me impediría rescindirla, pues, ¿no? O quitarle su vigencia, si yo soy el que la he dado, ¿no? Es como, claro, para poner un ejemplo intuitivo, ¿no? Claro, las leyes que da el Congreso pueden declararse nulas por el propio Congreso, porque él es el que las da, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, claro, si yo me doy la ley, ¿por qué yo no puedo rescindir esa misma ley? Pero es que precisamente porque Kant no está diciéndonos que tú como, ¿no? En tanto tu yo empírico es el que da la ley, pues,
¿no? El que actúa como voluntad general legisladora es esto, la voluntad de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente, ¿no? Es esta posición hipotética en la que entramos, ¿no? Que es el punto de vista de la máxima imparcialidad y que, para utilizar un fraseo de Rawls, modela el ideal de autonomía, lo modela. Entonces, no es simplemente que, ¿no? Por capricho me he dado la ley de ser libre, ¿no? Así, no funciona así, ¿no? Pero no sé, ya he comentado varias cosas. Ujú. Bien, bueno, aquí, ¿cómo se llama? Unas cosas interesantes que podría yo añadir es, en primer lugar, claro, pensemos que Kant está hablando siempre de la voluntad como susceptible, la voluntad humana como susceptible de dirigirse. La voluntad es la facultad del querer. Entonces, susceptible de ser dirigida o ser influida por la razón o ser influida por las inclinaciones. Esas son las dos posibilidades que tiene la voluntad humana. Se es dirigida por la razón, y en ese caso se trata de razón práctica, o es dirigida por las inclinaciones. ¿Cómo se llama? La situación de Laguna Paena. Disculpen. Bien, entonces, en esas dos posibilidades tiene la voluntad humana. ¿Ok? Entonces, pero la moral está basada en leyes prácticas. Y leyes se supone que son universales y necesarias, ¿no? Entonces, son leyes que nos damos, pero cuando nuestra voluntad está conectada con la razón o influida por la razón. Es por eso, ¿cómo se llama? Claro, hay otra concepción de la libertad que es, ¿cómo se llama? Ser libre es hacer lo que me viene en gana. Pero esa sería entender la libertad como conectada por leyes que surgen simplemente de las inclinaciones. Para Kant, eso, ¿cómo se llama? Eso no es libertad en absoluto, porque el que yo tenga la tentación de sucumbir a tal inclinación, no lo elijo, sino que es algo que está impuesto en mi naturaleza, como por ejemplo, si me gusta el helado de chocolate o el helado de fresa. Eso depende simplemente de mi contextura natural. En cambio, para Kant, digamos, eso no es libertad, no es autonomía. La autonomía es aquella voluntad que decide dejarse influir por la razón. Y es en ese sentido que es multilateral, diríamos en cierto modo. Es universal. Es universal, porque la razón en nosotros, en todo ser racional, es universal. Ese es el argumento que está esgrimiendo Kant aquí. Y es por eso que el comentario de Allison viene a pelo, digamos, porque lo que hace Kant
es, en ese texto y en muchos otros textos, es coger, ¿cómo se llama?, las idea moral que tiene, ¿cómo se llama?, que había desarrollado Rousseau y conectarla con su filosofía trascendental. Es Rousseau más filosofía trascendental. Eso es. Es como era Rousseau, ¿cómo se llama?, detecta que, ¿cómo se llama?, que dentro de cualquier persona está la idea moral, en el corazón de cada persona. Más allá, y se da cuenta que desde niño uno puede darse cuenta de esas cosas, por más de que los adultos digan todo lo contrario, de que los adultos digan que lo moral es esto, lo bueno es lo otro. El niño puede darse cuenta de que los adultos están equivocados. Y en la teoría política de Rousseau, en el contrato social, él hace una distinción entre tres elementos: la voluntad individual, la voluntad de todos y la voluntad general. La voluntad individual es la voluntad que yo tengo de aquello que me provoca y lo que me da la gana. La voluntad empírica, podríamos decir. La voluntad de todos es la suma de la voluntad individual, es decir, es la voluntad de la mayoría. En cambio, lo que dice Rousseau es: ni la voluntad individual ni la voluntad de todos son suficientes para hacer derecho. Es decir, para colocar la pieza básica de la justicia. Por eso necesitamos pasar a un tercer nivel, que es el nivel de la voluntad general. Y el nivel de la voluntad general es una especie de fusión Sí, de claro. la voluntad de todos. Es decir, es la articulación sistemática de toda la voluntad. Entonces, en esa fusión, ya Rousseau lo que hace es pasar del yo empírico al yo racional. Sí, claro. Parece como una distinción entre dos concepciones de voluntad, una cuantitativa, ¿no? Porque es agregativa, ¿no? Es la voluntad de todos y cada uno, ¿no? Sí. Y la otra es la voluntad general, que es una especie de, ¿no?, voluntad cualitativa, pues, ¿no? Cualitativa y sintética, digamos. Sí, sí, sí. Tiene esa... Y claro, en Kant está así, pues, ¿no? O sea, la demanda de Kant es, tienes que comportarte como, ¿no?, como si tu voluntad fuera a legislar universalmente. Esa es la demanda, ¿no? Y a través de todas sus máximas, ¿no? Eso es bien interesante. Ahí hay un par de enunciados que él ensaya, ¿no? Porque aquí hay que hacerlo notar, Kant es bastante más, ¿no?, afinado en esta parte porque reformula hasta 3 veces su enunciado, ¿no? Voy a leerlo. La primera es esta, ¿no? En la página de 431, casi a la mitad, ¿sí? Está en la 143 del texto, dice: la idea de la voluntad de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente. Es el primer enunciado. A la siguiente página dice: por lo tanto, el principio de toda voluntad humana como de una voluntad que legisla universalmente a través de todas sus máximas. Y la tercera está recién en la página 151, en la página de la Academia, de la edición de la Academia 436, ¿no? 3 dice: una determinación cabal de todas las máximas mediante dicha fórmula, y la enuncia: todas las máximas de la propia legislación deben concordar a partir de una legislación propia
con un posible reino de los fines como un reino de la naturaleza. ¿No? Todavía no hemos desarrollado esa idea, pero también ese es un enunciado más de la tercera fórmula, que es la fórmula de la autonomía, ¿no? Entonces tiene 3 enunciados y la idea es eso, ¿no? Que la voluntad propia sea compatible con una voluntad general, digamos así, en esta comparación que hemos hecho con Rousseau. Bien, entonces sigamos leyendo entonces. Avancemos un poco más en la lectura. Ya. Pero aquí hay No un pie de página que sería bueno leer, no sé de dónde ha salido, pero aquí puedo Bien. querer. De máximas, del Sí, de segundo máximas. párrafo, por lo tanto. Ya. Máximas. Aquí puedo quedar dispensado deducir ejemplos para ilustrar este principio, pues los que ilustraron inicialmente el imperativo categórico y su fórmula podrían servir aquí a tal fin. Luego continuamos. No resulta sorprendente que si echamos una mirada retrospectiva hacia todos los esfuerzos emprendidos desde siempre para descubrir el principio de la moralidad, veamos por qué todos ellos han fracasado en su conjunto. Se veía al hombre vinculado a la ley a través de su deber, pero a nadie se le ocurrió que se hallaba sometido solo a su propia y sin embargo universal legislación, y que solo está obligado a obrar en conformidad con su propia voluntad, si bien ésta legisla universalmente según el fin de la naturaleza. Pues cuando se le pensaba tan solo como sometido a una ley, entre paréntesis, sea cual fuere, dicha ley tenía que comportar algún interés como estímulo o coacción, puesto que no emanaba como ley de su voluntad, sino que ésta quedaba premiada por alguna otra instancia a obrar de cierto modo en conformidad con la ley. Pero merced a esta conclusión totalmente necesaria, quedaba perdido para siempre cualquier esfuerzo encaminado a encontrar un fundamento supremo del deber, pues nunca se alcanzaba el deber, sino una necesidad de la acción sustentada en dicho interés, fuese propio o ajeno. Mas entonces el imperativo tenía que acabar siendo siempre condicionado y no podía valer en modo alguno como mandato moral. Así pues, voy a llamar este axioma el principio de la autonomía de la voluntad, en contraposición con cualquier otro que por ello adscribiré a la heteronomía. Bueno, hay una cosa que quiero, ¿cómo se llama? Comentar aquí, digamos, está diciendo, ¿cómo se llama? Yo estoy haciendo algo que ningún otro ha hecho, digamos. Es una idea, ¿cómo se llama? Que está clara, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? No, eso no es tan exacto, digamos, él está recogiendo esa intuición de Rousseau, digamos. En primer lugar, digamos, como para, digamos, seamos justos vamos a darle al César lo que es el César, ¿ya? Pero, Bueno, bueno, en teoría moral supongo que se refiere, ¿no? claro, lo que Porque pasa es que Rousseau, que digamos, estaba poco sistematizado. Aquí lo está sistematizando a través de todas las herramientas que ha elaborado a través de la, ¿cómo se llama?, de la filosofía trascendental. sí. Otro elemento es, ¿cómo se llama?, en el texto del concurso sobre los principios de la teología y Y la la moral. moral. El concurso era si los principios de la teología y la moral podían ser principios matemáticos o eran de otra índole. Si podían ser objetivos igualmente como los principios de la matemática, ¿sí? Esa era la Claro, pregunta. lo que en ese momento, ese es de la década de los 60, ese texto. En ese momento Kant estaba influido por las ideas de Hutcheson Hutcheson. y en algo por las ideas de Hume.
Entonces, en ese momento, él se inclinaba a pensar que, ¿cómo se llama? Que los principios de la moral se basaban tenían su fundamento en los sentimientos. Y abrazar la teoría que, ¿cómo se llama? Que Korsgaard va a denominar en sus fuentes de la normatividad el asentimiento reflexivo. Y él, cuando entra en contacto con la lectura de Rousseau, cambia de posición. Por eso, ¿cómo se llama? Claro, después en la crítica de la razón pura, va a aparecer esta memorable frase, digamos, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son las dos cosas que, ¿cómo se llama? Que me causan mayor admiración, ¿no? Claro, la frase es mucho más larga y, ¿cómo se llama? Pero no la sé de memoria, digamos, pero está como casi hacia el final de De la la segunda segunda crítica. ¿Sí? crítica. Pero hay un cambio de posición. Claro, ya, ¿cómo se llama? Y ese texto, el de la fundamentación, ya cristaliza, digamos, ese cambio de posición definitivamente, ¿no? Sí, porque parece que se está refiriendo en cierto modo en este pasaje, bueno, en principio a una buena cantidad de juristas del siglo XVII, ¿no? XVII, sí, Pufendorf, Hobbes, ¿no? Y otros, que claro, básicamente la idea que tenían era que había una, digamos, una ley, pero la ley moral la imponía una autoridad, ¿no? Eh, y la autoridad era o bien Dios o bien un soberano, pues. Por ejemplo, en Hobbes está eso claramente, ¿no? Para Hobbes no hay nada bueno ni malo antes de que haya sociedad civil, ¿no? Lo bueno y lo malo son cosas que nos hemos inventado, dice Hobbes. Entonces, en ese sentido, él es un antirrealista moral, pero sigue dentro de la, ¿no? Dentro de la estela de la heteronomía, porque lo bueno y lo malo lo determina un soberano, con lo cual el mandato no es incondicionado, sino que depende del soberano, pues, depende de lo que esa sociedad decida como bueno o malo. Y lo mismo pasa si la ley la da Dios, porque claro, ¿de quién depende la exigencia, ¿no? Que la objetividad de la ley sea tal? Depende pues de Dios. Y así, entonces en cualquier caso, claro, dice Kant, ¿no? En cualquier caso recae todo el asunto sobre el interés que pueda tener el sujeto para seguir esa ley, pues, ¿no? Que puede ser por miedo, ¿no? O puede ser, pues, por algún interés positivo, ¿no? El deseo de salvación, lo que fuera, ¿no? Pero no será una cosa, digamos, ¿no? Que demande de sí completa obediencia, pero sea a la vez completamente autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está como repartiendo, y en esto es muy radical, por eso me parece muy interesante que hayas hecho esa precisión, ¿no? Su originalidad, porque lo que él está diciendo es, él está haciendo un trazado y él está poniendo de un lado a todos, ¿no? Sentimentalistas, racionalistas, ¿no? Realistas, antirrealistas, intuicionistas, no le interesa, todos son heterónomos. Y solo yo estoy de este lado, ¿no? Solo yo he descubierto el principio supremo de la moralidad, ¿no? Entonces, eso es bien radical, pues, ¿no? Es bien radical.
Sí, y una cosa adicional que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que Kant está debatiendo, está inmerso en el debate de su época. Mm. El debate de su época recoge el debate del siglo XVII y del siglo XVIII. Digamos, todo texto en alemán y en latín, Mm, ¿no? Digamos, Kant no leía inglés, digamos, no, francés sabía sí leí. algo, sabía algo de francés, ¿cómo se llama? No tenía lectura directa de Aristóteles, pero la teoría de Aristóteles era conocida, porque, ¿cómo se llama? Porque también había presencia del tomismo, Mm, de teorías tomistas en la época, digamos. No sé si ahí, por ahí venía el conocimiento de las ideas de Aristóteles. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Eh, pero para Kant era suficiente ese universo literario para hacerse una idea de todas las posiciones que se han dado, digamos. Claro, Kant tenía conocimientos de Séneca, de Polibio, de los romanos, digamos. ¿Por qué? Porque era también lectura común y, digamos, conocida desde el siglo XVI, mm, igual que Montaigne. claro. Es decir, era lo que podemos llamar cultura general. Y una persona, ¿cómo se llama? Digamos, instruida como Kant, tenía que conocer. Y conocía a Hobbes y conocía, ¿cómo se llama? A Pufendorf, a Bodino y a todos los demás. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el universo literario que tenía. Está diciendo, frente a ese universo literario, todos han, ¿cómo se llama? Tienen una posición heterónoma respecto de la moral. Yo soy el único que tiene una posición realmente autónoma de la moral. Mm, Ese es el contexto. Digamos, el texto de Kuhn ayuda mucho para ubicar, ¿no? Para ubicar el sí, contexto de lecturas de Kant y todo lo demás. Pero también uno se puede dar cuenta de eso leyendo, por ejemplo, las influencias que también llegaron a Shakespeare o siglo XVI también, digamos. mm, mm, Eran lecturas, digamos, así como cuando uno va al colegio y le enseñan cómo se llama el Quijote y otras cosas. En la época de Shakespeare, en la época de Kant, se enseñaban a los romanos, mm, Cicerón, Séneca. Era lectura, ¿cómo se llama? Cultura general. mm, Esa era la formación estándar, digamos, ¿no? De toda persona. claro, Y eso que, Plutarco. eso que Shakespeare no hizo universidad, digamos, dejó el colegio, digamos, y Se sabe dejó poco de, embarazada a una chica y cómo se llama y tuvo que arreglárselas, digamos. Pero tenía, claro, era un lector voraz, ¿no? mm, Pero en el colegio Shakespeare aprendió mucha cultura general, digamos, mm. especialmente lectura romana, ¿no? No, claro, sus obras están, o sea, sus tragedias históricas, ese, Roma, además, claro. pero es bien interesante porque, o sea, por ejemplo, a Tito Andrónico que es una de sus primeras tragedias, si no la primera,
tiene toda la ambientación, pues, de una historia de generales romanos, pero es bien interesante porque algunos especialistas encuentran que lo que está haciendo Shakespeare es tratar de capturar la política del siglo XVI, que es una política maquiavélica, pues, en el que todo vale, pues, ¿no? Y en el que lo que hay que hacer es sobrevivir. Entonces es un contraste interesante, ¿no? Hay varios textos que exploran esa tensión, ¿no? Porque tiene personajes que son así como todavía muy carnavalescos, recuperando la tradición medieval, y tiene este lado que es bien político, pero así de tipo Maquiavelo, pues. Tiene cosas Ujú. así bien, bien interesantes. Sí, Pero ya bueno, eso hacia es fines por del aparte. siglo XVIII en Alemania se da todo un resurgimiento de la filología. Y ahí, Sí, ¿cómo se llama? Y entra el estudio del griego. Entonces, por eso la generación de Hegel aprovecha todo eso, digamos. claro, sí, sí. Son, ¿cómo se llama? Descubren el griego, digamos, y las tragedias griegas y cómo se llama. Y es todo el mundo, y son jóvenes que quedan fascinados con Grecia. Sí, Pero hasta antes de ellos, digamos, el mundo clásico por referencia era Roma. claro, sí. Interesante, digamos, para también comprender un poco el cambio de espíritu que hay entre Kant y Hegel, ¿no? Mm, sí, es un proceso cultural bien complejo, ¿no? Es esto que comentó Reinhard Brandt en esta sesión que tuvimos con Ciro. Ahí le preguntaron por el carácter ¿no? de la tragedia en Kant. Y claro, lo que él dijo es que Kant no tenía una concepción trágica de la vida, pues no había. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que muy probablemente su conocimiento de la tragedia no fuera tan matizado, ¿no? Este, o habrá llegado a él de manera, pues, indirecta, ¿no? Pero no hay un tratamiento, pues, como el que hace Hegel, por ejemplo, ¿no? La tragedia, no. Claro, y tampoco supongo que habrá tenido contacto con las lecturas de Shakespeare. Tampoco, sí, pues, ¿no? Sí, imagínate, pues, no, No, Shakespeare no, era no, inglés muy complicado. no conocía, no sabía inglés, digamos, y cómo se llama, y me imagino que en Prusia en esa época no habrá entrado, digamos, Shakespeare No. como un autor importante, ¿no? No, de hecho, Hume, la lectura que tiene Kant de Hume, eh, al menos uno de los primeros contactos, no estoy seguro de si el único, es a través de una traducción creo que era Hamann o Hartman, no estoy seguro, que hace una traducción, pero además le pone un seudónimo, Ah, Hamann Hamann, ¿no? Le hace una es traducción Hamman. hace una traducción ni siquiera del Tratado de la Naturaleza, sino de las investigaciones. Y de una parte nada más, creo que, no sé si una introducción, una cosa así, y la publica bajo un nombre así bien fantasioso, con mucha fantasía, y lo firma así como cualquier cosa. Y así Ujú. pasó el texto. Entonces, luego, claro, parece que los lectores atentos se dieron cuenta, pues, de que se trataba de Hume, ¿no? Y se corrió la voz, pero esa es la traducción que lee Kant. Y o por lo menos la primera, y es la que llama su atención, ¿no? Claro. Y Hamann estaba interesado en extraer de Hume eh,
una concepción de defensa del fideísmo religioso. Mm. Y de hecho, Kant y Hamann se conocían y hay un debate entre ellos, digamos, es decir, Sí, no un debate abierto, pero sí, digamos, un intercambio, digamos, ¿no? es bien interesante por esa historia, ¿no? Porque, claro, Hamann es un converso y le interesa el escepticismo de Hume para refutar la objetividad de las ciencias, ¿no? Y que no se anule la experiencia religiosa. Y es por eso que le interesa a Hume. Y eso es lo que, Claro. y así llega a manos de Kant, pues, ¿no? Muy curioso, muy divertida la historia. Sí, al pato no sé qué le pasa, porque parece que tiene un viaje, ¿no? Y en el viaje se transforma, se convierte, algo le pasa. Ahora no recuerdo bien ya cómo iba. Creo que fue Inglaterra, ¿no? No sé a dónde fue. Sí, 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 sí. Entre otros lugares, pero ahí hay una conversión. Ujú. Bien, ¿cómo se llama? Bueno, el texto de Cohen es un texto interesante. ¿Cómo se llama? Manfred Cohen. Mm, Recomiendo. así, todos esos detalles sabrosos están en ese libro. Yo también lo recomiendo. Es la bibliografía de Kant más completa que hay. El año 2000 creo que es. Mm, El problema es que solamente hay en inglés, claro, en italiano hay una traducción, no hay traducción al español, pero bueno, es cuestión de tirarse al agua del inglés, ¿no? Digamos, que no sería una mala, no es una mala inversión, digamos, estudiar inglés. Bien, bueno, entonces estamos a puertas de lo que él va a llamar el ideal de reino de los fines. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima, porque ya son las 9. Hemos metido bastante, ¿cómo se llama?, contexto a esta sesión. sí, Pero perdón, creo que lamento. vale la pena para, ¿cómo se llama?, para poder, ¿cómo se llama?, conocer, digamos, el contexto de las ideas de Kant. Sí, sí ha sido bueno, ¿no? Totalmente. Sobre todo lo de Hamann me pareció interesante porque hace tiempo que no escuchaba hablar de ese tema. Sí, Claro. no, esa es una historia bien interesante. Claro, Hamann después creo que escribe un texto sobre la ilustración. Cuando Kant escribe el texto respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Fue porque la revista de Berlín, una revista mensual de Berlín, él planteó la pregunta, ¿no? Que alguien, ¿cómo se llama? Alguien que era escéptico de ilustración. Dice, todo el mundo habla de ilustración, pero nadie lo define. Es la revista lanza la pregunta y varios intelectuales, entre ellos Hamann y Kant y Mendelssohn, que también era amigo de Kant, Mendelssohn. Mendelssohn es el que le gana en el concurso sobre el premio, digamos, de los años 60. Sí. Mendelssohn era amigo de Kant, pero es uno de esos amigos que muy discretamente ¿no? lo, como que lo subestimaba, Maletea, ¿no? sí. Sí, lo maleteaba, ¿no? Cuando lee su primera, la famosa disertatio, Mendelssohn también le hace unos comentarios así como, no, no la he leído, ¿no? No la he leído completa, pero me sorprende tales cosas, ¿no? Entonces era así, ese era un amigo que no estaba con todas, ¿no? Con él, pero era una relación interesante. Y de Hamann también hay un alejamiento, porque Hamann se va volviendo cada vez más, más radical, pues, ¿no?
Ujú. Sí, bien Claro, interesante. Mendelssohn era judío, Moses Mendelssohn. Y era, ¿cómo se llama? Muy popular en la época, digamos, Sí, entre los contemporáneos de Kant, ¿no? Después está Jacobi, digamos, y otros más, pero son más, personas más lejanas, ¿no? Garbe, Garbe también. cercano a Kant también, digamos. Garbe es el que traduce, hace una introducción, ¿cómo se llama? El texto de los deberes de Cicerón al alemán. Mm. Y hace un estudio introductorio. Bien, bueno, nos quedamos aquí y nos Ujú. vemos el próximo miércoles. Miércoles. Sí, miércoles 7 a 9. Bien, Listo, bueno, nos gracias vemos. a todas y a todos y ya nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.